Había una frágil calma en mi vida, esa sensación cuando veía a mi bebé dormir plácidamente en su cuna, con la suave luz de la lamparita proyectando suaves sombras alrededor de su habitación. Creía que ese momento lo era todo, la forma más pura de felicidad, seguridad y esperanza en el futuro. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esa calma se hizo añicos en pedazos que nunca pensé que tendría que afrontar. Todo empezó con una pequeña decisión, hecha con amor y practicidad: comprar un monitor de bebé para vigilarla cuando no estuviéramos presentes. Nunca imaginé que ese mismo dispositivo se convertiría en testigo silencioso de la traición más dolorosa de mi vida. A través de esa pantalla, vi a la persona en quien más confiaba, mi esposa, en un momento que destrozó los cimientos de nuestra familia. No protegió nuestro hogar, sino que lo destrozó, allí mismo, en la habitación que se suponía sería el santuario de nuestra hija. Mi mente se llenaba de preguntas que no podía ni siquiera empezar a responder. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo no lo vi venir? Y lo más importante, ¿cómo podía seguir adelante cuando todo lo que amaba se derrumbaba a mi alrededor? Esta historia no se trata solo de infidelidad. Se trata de la confianza rota, el amor perdido y el angustioso camino hacia la sanación y la venganza. La comparto con ustedes no solo como una confesión, sino como un viaje que espero les haga reflexionar sobre qué harían si estuvieran en mi lugar. Así que acompáñame mientras te guío a través de los momentos de incredulidad, dolor y, finalmente, resiliencia. Esta no es solo mi historia, es una historia de amor, traición y las difíciles decisiones que surgen cuando tu mundo se derrumba. ¿Dónde te encontrarías si te enfrentaras a la verdad? ¿Será posible el perdón? ¿O es un dolor demasiado profundo para sanar? Me gustaría saber qué piensas. Deja un comentario abajo y comencemos esta conversación juntos. Cuando conocí a Naomi, sentí que el mundo, de alguna manera, se había sintonizado a la perfección con una frecuencia que solo nosotras podíamos escuchar. El tipo de conexión que no solo te enamoraba, sino que te hacía creer en la eternidad. Nos conocimos en una feria local, y desde ese momento, fue como si una chispa se encendiera y se convirtiera en una llama que ninguna de las dos quería dejar morir. Nuestra relación se sentía genuina, sencilla, ajena a ese tipo de drama que destroza vidas. Nos reíamos, discutíamos como cualquier pareja normal, pero nuestro amor era firme, una base sólida sobre la que construir. Durante 7 años, navegamos por los altibajos del matrimonio con una profunda gratitud por tenernos la una a la otra. Pero la realidad, como suele ocurrir, se nos vino encima en silencio. Naomi y yo compartimos una decisión que ninguna de las dos tomó a la ligera: no nos apresurábamos a tener un hijo. Nos reconfortaba nuestra libertad, esas conversaciones nocturnas sobre viajes, planes profesionales y simplemente aferrarnos a la juventud un poco más. Sin embargo, bajo esos sueños se escondía una esperanza tácita: algún día, nuestra familia crecería. Y cuando Naomi finalmente me dijo que estaba embarazada, la alegría que estalló en mi interior fue algo que no esperaba. No fue solo felicidad, fue un renacimiento de mi propio propósito. Pero en el momento en que nuestra hija llegó al mundo, nuestra vida equilibrada cambió de maneras para las que jamás podría haberme preparado. La paternidad no es solo un título, es una tormenta implacable de noches en vela, preocupaciones y sacrificios. Es entregar tu tiempo, tu energía, tu identidad a alguien tan pequeño que de repente se convierte en el centro de tu universo. Y en esa tormenta, nuestro matrimonio comenzó a enfrentar desafíos que parecían crueles e injustos. Naomi estaba agotada hasta los huesos, lo veía en sus ojos, en cómo contenía las lágrimas cuando el bebé lloraba sin parar, en cómo apenas tenía un momento para sí misma. Trabajaba a distancia, con la esperanza de que eso facilitara las cosas, pero incluso yo me sentía atrapada bajo el peso de la responsabilidad. Sin familia cerca en la que apoyarme, sin amigos de confianza que pudieran ayudarnos, estábamos solas en esto. Esa soledad en la que incluso unas horas fuera, solo para respirar o recordar quién eres como persona, se sienten imposibles. Las discusiones empezaron a surgir, pequeñas discusiones que se acumulaban silenciosamente. La frustración de planes perdidos, cenas canceladas, fines de semana robados. Naomi anhelando un respiro. Yo, sintiéndome culpable cada vez que lo necesitaba. Nuestro amor sentía la tensión del agotamiento y las necesidades insatisfechas, y me preguntaba si esta era nuestra nueva normalidad o solo una mala racha que podríamos superar. Y entonces surgió la idea del monitor de bebé, mi intento de crear un pequeño oasis en este caos.
La idea era simple, una forma de vigilar a nuestra hija sin tener que estar pegada a ella todo el tiempo. Me imaginé a Naomi consiguiendo su merecido espacio, a mí haciendo recados sin miedo y a ambas recuperando algo de normalidad. Me imaginé saliendo de casa para una cena rápida, riéndonos sin culpa, viviendo pequeñas aventuras que habíamos dejado de permitirnos. Pero Naomi dudaba. Pude ver el miedo tras sus palabras, ¿y si pasa algo? ¿Y si la dejamos sola demasiado tiempo? Su ansiedad reflejaba una profunda necesidad de proteger, de aferrarse a la familia que acabábamos de formar. Era un punto muerto lógico, este choque entre la esperanza y el miedo. Nuestras conversaciones se alargaron, a veces terminando con una tensión tácita, de esas que se apoderan de una habitación pero no la desgarran, todavía. Detrás de todo esto se escondía la verdad tácita, éramos frágiles. Vulnerables. Tratábamos de mantener unida una vida que se tambaleaba bajo nuestros pies. Pero la historia no terminó ahí. Porque ese monitor, justo lo que debía darnos paz, pronto se convertiría en la herramienta que revelaría una fractura mucho más profunda que el agotamiento o la frustración. Y lo que vi a través de esa pantalla me conmovió profundamente, quemando la frágil confianza que habíamos construido desde el primer día. Pero antes de poder enfrentar esa verdad, antes de que el mundo tal como lo conocía se derrumbara, tuve que atravesar la rutina diaria de noches de insomnio y luchas silenciosas con Naomi, una compañera en la que todavía quería creer, incluso cuando las dudas empezaban a echar raíces. Aquí comienza la verdadera historia, un viaje lleno de dolor, amor, traición y la abrumadora búsqueda de respuestas. Y quiero que lo recorras conmigo. En medio del agotamiento y las responsabilidades interminables, pensé que el monitor de bebé sería un salvavidas, una forma de recuperar algo de la libertad que habíamos perdido. Se suponía que sería sencillo. Una pequeña cámara, conectada a mi teléfono, que me permitía ver cómo estaba nuestra hija desde cualquier lugar de la casa o incluso desde fuera. Ni siquiera me di cuenta de que no le había dicho a Naomi que lo había comprado. Mirando hacia atrás, tal vez esa fue la primera señal de que algo ya se estaba desmoronando bajo la superficie. La confianza, la comunicación, los cimientos que habíamos construido. Al principio, instalarlo parecía rutinario. La cámara, escondida discretamente en un rincón de su habitación, apenas se notaba con la poca luz. Me imaginaba a Naomi despertándose algunas mañanas con unas horas de tranquilidad para ella sola, mientras yo la vigilaba con el móvil. Un acuerdo, una pequeña victoria para ambas. Pero la vida no siempre pinta el panorama que esperamos. El día que Naomi me pidió que llevara a nuestra hija con ella mientras descansaba me pilló desprevenida. Estaba agotada, ojos pesados y voz apagada por el cansancio. Quería apoyarla, darle un respiro. Así que acepté. Empaqué todo lo esencial para la bebé, lista para hacer mis recados con un poco de tiempo extra. Nuestra hija estaba tranquila, casi angelical, y sentí un atisbo de alivio, tal vez, solo tal vez, todo podría volver a la normalidad. Y entonces, mientras estaba en el coche, una notificación de la app del monitor de bebé apareció en mi teléfono. Se detectó movimiento. Supuse que Naomi simplemente estaba vigilando al bebé o haciendo algo en su habitación. Pero cuando abrí la transmisión en vivo, todo cambió. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi esposa, Naomi, con un hombre que no conocía, dentro de la habitación de nuestra hija, sus cuerpos enredados de una forma que me dejó sin aliento. Al principio, pensé que la estaban atacando, mi corazón se aceleró, los gritos casi me desgarraron. Pero los llantos y gemidos contaban otra historia. Se besaban, se tocaban en momentos secretos, robados en la misma habitación destinada a la inocencia de nuestra hija. Me quedé paralizada. La pantalla mostraba imágenes de traición, de una confianza violada de la forma más cruel. Su mano se deslizó bajo su blusa, ella no lo detuvo. La cuna del bebé, su santuario para dormir, fue el telón de fondo de una escena que destrozó todo lo que creía saber. Mi mente se sumía en el caos. Ira, confusión, incredulidad, cada ola golpeaba con más fuerza que la anterior. ¿Cómo pudo pasar esto aquí mismo? ¿En nuestra casa? ¿Lo planeó ella? ¿Eligió el día que estaba con nuestra hija para desaparecer tras esa puerta? La idea de que mi pequeña pudiera haber estado más cerca de este secreto de lo que imaginaba me destrozó. Quería irme de inmediato. Confrontarla, gritar, exigir respuestas.
Pero respiré hondo. Por su seguridad. Por la mía. Por la hija que no tenía nada que ver con esta pesadilla. No podía dejar que la tormenta que sentía en mi interior se extendiera a su mundo. En cambio, grabé la pantalla, la prueba silenciosa que hablaría cuando mi voz no pudiera. Era el peso más grande que jamás había cargado, un secreto encerrado tras una pantalla. Ese día me atormentó, cada recado parecía inútil, cada momento fuera de casa un tormento. La división entre lo que veía y lo que quería creer creó una brecha con la que luché dolorosamente. Aún así, no se lo dije a Naomi, todavía no. Necesitaba tiempo para recomponerme, para comprender un mundo que se había desviado de su eje. Ya no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de traición en todos los niveles, el hogar, el corazón y la misma confianza que nos juramos hace 7 años. Pronto supe que tendría que enfrentarla. Pero eso vendría después. Primero, tenía que sobrevivir a la tormenta que sentía en mi interior y reconciliarme con los pedazos rotos de lo que una vez fue. El día que finalmente confronté a Naomi quedó grabado en mi mente como una cicatriz afilada, dolorosa e imposible de borrar. Durante 2 largos días después de ese insoportable descubrimiento, viví en una nube de incredulidad, ira y angustia. Cada momento de vigilia era una batalla entre la búsqueda de respuestas y el deseo desesperado de que la pesadilla fuera solo una cruel alucinación. Pero en el fondo, sabía que la verdad me esperaba, cruda e insoportable. La mañana llegó más lenta de lo habitual, cargada de una tensión silenciosa. Naomi me miró con ese miedo inquieto en los ojos, el tipo de miedo que grita culpa pero también implora clemencia. La senté en la sala, con el peso del vídeo grabado ardiendo en mis manos, lista para romper el frágil silencio que se había apoderado de nuestra casa. Empecé suavemente, intentando controlarme mientras le contaba lo del monitor de bebé, cómo lo había instalado y vigilado sin que se diera cuenta. Su confusión fue palpable al principio, la incredulidad se cernía sobre su rostro como una sombra. Luego, en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, algo en su interior se quebró. Se tapó la boca, la sorpresa, la vergüenza, la culpa, todo desenmascarado en un instante sin aliento. Pregunté las preguntas en las que me había estado ahogando. ¿Por qué me engañaste? ¿Quién es? ¿Por qué está en la habitación de nuestra hija? Pero en lugar de respuestas, obtuve lágrimas, sollozos entrecortados que me impedían comprender. La mujer que amaba estaba allí, encogida tras muros de dolor y silencio, incapaz siquiera de sostener mi mirada. El silencio que siguió fue sofocante, una pausa profunda donde el amor que compartíamos pareció desvanecerse, reemplazado por un abismo de traición. Quería gritar, sacudirla, exigirle la verdad. Pero me sentía vacío, agotado, como si el peso de la decepción me hubiera absorbido hasta la última gota de energía. Nuestras conversaciones daban vueltas y vueltas. Sus palabras sollozantes eran demasiado fragmentarias para tener sentido. Mi corazón se rompía con cada intento fallido de contactarla. Entonces, susurró el nombre, un hombre que nunca esperé, un extraño que arrastraba nuestra vida a la ruina. Escuchar ese nombre, conocer la realidad de sus acciones, me invadió una nueva oleada de asco. Pero bajo la furia yacía un dolor más profundo, la devastación de darme cuenta de que nuestra familia, nuestros votos, habían sido olvidados en las sombras. Y, sin embargo, en lo más profundo de mi mente, no pude evitar oír sus palabras, acusándome de comprar el monitor sin preguntar. Como si mi intento de proteger a nuestra hija fuera un crimen retorcido que le diera permiso para traicionarla. Fue un golpe amargo y nauseabundo que agudizó el dolor. A pesar de todo, los días siguientes estuvieron llenos de una extraña insensibilidad. Naomi se había ido de casa, un fantasma de lo que una vez fue. Luché contra oleadas de rabia y tristeza, intentando contenerme por nuestra hija. Las noches sin dormir se convirtieron en la norma, atormentadas por recuerdos y preguntas inciertas. Amigos y familiares me rodeaban preocupados, pero las palabras no se oían en el silencio ensordecedor que sentía en mi interior. Jacob, mi mejor amigo desde la universidad, se convirtió en mi caja de resonancia. Las llamadas nocturnas le contaban mis frustraciones y mi dolor, y de alguna manera, su voz firme me recordaba que no estaba sola. Jessica, la hermana de Naomi, también me contactó, dividida entre la lealtad y el desamor, atrapada en medio de una familia destrozada. Cada día era una cuerda floja, equilibraba el odio con el cariño persistente,
Protegía a mi hija de la tormenta y lidiaba con la destrucción de una vida que creía inquebrantable. Estaba perdida entre el deseo de perdonar y la imperiosa necesidad de justicia, sin saber si alguno de los dos caminos podría traer la paz. Pero, en el fondo, se gestaba una nueva determinación, la de no dejar que esta traición me definiera ni destruyera el futuro que mi hija merecía. Era el primer paso para recuperar mi vida de entre los escombros. El camino que me esperaba sería largo, complicado y doloroso. Pero sabía que tenía que afrontarlo con firmeza. Cuando la conmoción de la traición dio paso lentamente a una determinación gélida, me di cuenta de que solo me quedaba un camino por recorrer. Un camino que exigía una fuerza que desconocía tener y una estrategia para recuperar lo que me habían arrebatado. La venganza no se trata de crueldad por la crueldad, se trata de justicia, de asegurarme de que el dolor que sentía no quedara sin respuesta y de que nadie se saliera con la suya, destrozando a la familia en la que una vez creí. No me enorgullezco de esta parte de mi historia, pero fue real. La cruda mezcla de angustia y rabia me impulsó a tomar el control de forma calculada y clara. Contacté con la esposa de mi amigo, una abogada de divorcios excepcionalmente hábil en quien confiaba ciegamente. Me prometió una cosa, que con la prueba en vídeo, con todo lo que tenía la oportunidad no solo de ganar la batalla legal, sino también de proteger el futuro de mi hija. El día que entregué ese disco duro, ese diminuto dispositivo que guardaba la verdad, sentí como si entregara mi alma. No eran solo píxeles y sonidos, era la prueba de votos rotos, de un engaño disfrazado de normalidad. El hecho de que Naomi me hubiera pedido que sacara a nuestra hija, limpiando así la casa de su secreto, demostraba premeditación, una fría traición que me afectó más de lo que imaginaba. El proceso legal fue agotador. Los tribunales pueden ser fríos, y los jueces no ven a las personas detrás de los divorcios, solo el papeleo, las pruebas, los hechos. Pero en mi estado, la infidelidad tenía peso en el que me apoyé en cada audiencia, en cada reunión con su abogado. Naomi luchó con fuerza, especialmente por la floristería, esa pequeña tienda de barrio que me dejó mi tío, el lugar que le había prestado para construir su sueño. Era más que un negocio, era un símbolo de esperanza para ella, y también un legado para mí. Recuerdo que mi abogado me dijo que dejar que Naomi se quedara con la tienda sería como recompensar una traición, que en casos como este, el tribunal quería enviar un mensaje. Podía sentir ese mensaje en cada documento firmado, en cada argumento presentado. La lucha por la custodia no fue menos brutal. A pesar de todo, terminamos compartiendo la custodia de nuestra hija. No fue la victoria que soñé, pero saber que no tendría que pagarme la manutención por sus acciones, de alguna manera, suavizó el golpe. Pero la venganza no se trataba solo de dinero o posesiones, sino de reputación. Encontré a John Carpenter, el hombre con el que había compartido esos momentos robados, en redes sociales. Encontrar a su esposa fue inquietantemente fácil, y compartir la verdad con ella fue como quitarme un peso de encima. No se trataba de herir por herir, sino de revelar el daño oculto tras puertas cerradas. Las llamadas de Naomi, rogando por volver a usar la tienda, pidiendo perdón, cayeron en oídos sordos. Vi las lágrimas, la desesperación, pero no había vuelta atrás. Su tienda cerró, su negocio se desmoronó, y con cada ramo roto que no se vendía, sentía una justicia agridulce. Pero incluso aunque en apariencia me mantenía victoriosa, la batalla no había terminado. El vacío de esa victoria persistía. Abrazando a mi hija, sola en nuestro hogar ahora fracturado, comprendí que algunas heridas no sanan con venganza. El camino hacia la recuperación exigiría más que victorias judiciales. Me exigiría recuperar la confianza en mí misma y redescubrir la paz. Después de que los ecos del juicio se desvanecieran y el polvo se asentara sobre lo que quedaba de mi matrimonio, me encontré al borde de un nuevo capítulo, uno que nunca imaginé escribir tan pronto. La casa se sentía más tranquila, más vacía, pero de alguna manera más libre. No había Naomi afanándose, ni el peso de los secretos flotando en el aire. Solo yo, mi hija y el incierto camino por delante. Las primeras mañanas en soledad fueron las más difíciles. Despertar en un silencio que no era pacífico, sino denso, un recordatorio de todo lo perdido. Pensé en cuánto había cambiado en tan poco tiempo y cuánto más necesitaba sanar. No se trataba solo de dejar atrás a Naomi. Se trataba de recuperar mi identidad después de que la traición me hubiera herido tan profundamente. Amigos como Jacob me acompañaron.
Su silenciosa presencia me recordó que no tenía que afrontar esto sola. Y Jessica, la hermana de Naomi, quien, a pesar de su propio dolor, me tendió la mano con cautelosa amabilidad. Su apoyo fue un faro en un mar de confusión. Cuidar de mi hija se convirtió en el ancla que me mantuvo con los pies en la tierra. Cada sonrisa, cada risita, cada noche de inquietud alimentaron mi determinación de construir algo estable y honesto a partir de las ruinas. Sin embargo, bajo la superficie, una guerra se desataba en mi interior, entre la furia que aún latía y el lento y doloroso proceso de perdón. Me di cuenta de que sanar no se trataba de olvidar el pasado ni de fingir que la traición nunca ocurrió. Se trataba de aceptar que las cicatrices de la vida cuentan una historia de supervivencia, crecimiento y, a veces, incluso redención. El proceso de reconstrucción me impulsó a redescubrir partes de mí que había perdido, la confianza, la esperanza y la fe en los nuevos comienzos. Empecé a fijarme pequeñas metas, trabajo, aficiones, reencontrarme con viejos amigos, pasos que hicieron que el futuro pareciera menos abrumador. A veces, me sorprendía preguntándome por Naomi. ¿De verdad se había ido de la vida de nuestra hija para siempre? ¿Había aprendido algo de todo aquello? Estas preguntas me quemaban en silencio, reflejando la compleja mezcla de ira, lástima y sentimientos no resueltos que persisten tras la traición. Pero sobre todo, aprendí que la confianza es frágil y valiosa, pero no define nuestro valor ni el amor que damos. Mi hija merecía la mejor versión de mí, un padre que pudiera resurgir de las cenizas. Este viaje no fue mi elección, pero se convirtió en mi batalla por ganar. Y mientras estoy aquí ahora, mirando hacia el futuro, quiero decirles, la traición destruye, sí. Pero también puede reconstruir. No todas las batallas ocurren en casa, algunas se libran en los lugares tranquilos y modestos donde damos nuestro tiempo y corazón sin esperar nada a cambio. Quiero compartir una historia, no la mía esta vez, sino la de una amiga cercana, cuyo coraje y desamor me abrieron los ojos a una traición diferente, la crueldad silenciosa del favoritismo en el trabajo. Empezó a trabajar como voluntaria en una tienda benéfica local, mes tras mes, dedicando toda su energía al trabajo cuando aún intentaba encontrar su equilibrio tras una mala racha. El voluntariado era más que un pasatiempo, era su salvavidas, una forma de recuperar la confianza, encontrar un propósito y despertar cada mañana con una meta. Al principio, había esperanza. Cuando la antigua gerente tuvo que irse por un procedimiento médico, mi amiga tomó la iniciativa y dirigió la tienda sola con una dedicación férrea que le valió el respeto tanto de sus compañeros voluntarios como de los clientes. Conocía el oficio, se preocupaba profundamente. El ritmo de la tienda parecía coincidir con el suyo. Entonces la situación cambió. Llegó una nueva gerente, Mary, de solo 19 años, pero con fuertes lazos con la alta gerencia gracias a sus amistades familiares. De repente, la dinámica cambió. Animó a mi amiga a solicitar un puesto remunerado que se abrió cuando la subgerente se marchó. Se preparó, ensayó para la entrevista con la ayuda de Mary e incluso llegó a dirigir la tienda sola durante días, un claro voto de confianza. Pero entre bastidores, el juego estaba amañado. Mary y su madre, que tenía influencia sobre los altos mandos de la empresa, favorecieron a otra candidata, la hija de la mejor amiga de Mary, alguien sin experiencia real. La decisión se tomó incluso antes de que mi amiga entrara en la sala de entrevistas. Cuando recibió la llamada de rechazo, no fue solo la pérdida de su trabajo. Fue una confirmación brutal de que el trabajo duro, la lealtad y el mérito podían verse eclipsados por el nepotismo. Le ofrecieron un consuelo vano, un título de voluntaria principal, sin remuneración, con aún más responsabilidades, pero sin reconocimiento ni ingresos. Su decepción fue devastadora, no solo por el trabajo, sino por la traición de las mismas personas en quienes confiaba. El lugar donde había recuperado la confianza se convirtió en una fuente de dolor y desilusión. Me contó las noches que se preguntaba si debía renunciar, la amarga sensación de ser utilizada y la constatación de que algunos sistemas están manipulados para proteger a los de adentro. Su historia resonó mucho más allá de su pequeña tienda benéfica, un reflejo de las injusticias laborales que muchos enfrentan. Pero incluso en la oscuridad, encontró la luz. Tras marcharse, denunció el favoritismo a la alta dirección, con la esperanza de impulsar un cambio. Encontró nuevas oportunidades en otros lugares, donde se valoraba el mérito por encima de las conexiones. Su valentía para marcharse,
plantar cara y exigir justicia se convirtió en una victoria silenciosa. Su historia me recuerda que la traición, la injusticia y el dolor se manifiestan de muchas maneras, desde matrimonios rotos hasta entornos laborales desastrosos. Pero la resiliencia, la autoestima y la búsqueda de la verdad pueden transformar esas heridas en fortaleza. Esta no es solo su historia. Es una lección para todos: luchar por la justicia, reconocer la injusticia y nunca permitir que nadie menosprecie el valor de nuestro esfuerzo y de nuestro corazón. Al cerrar este capítulo, los invito a pensar en sus propias batallas. ¿Qué han soportado en silencio y cómo han encontrado el coraje para levantarse? Gracias por escuchar estas historias, crudas, dolorosas, pero reales. Si te han conmovido, comparte tu opinión a continuación. Tu voz importa, y quizás, juntos, podamos encontrar fuerza en la experiencia compartida.